Buenas noches, estimados alumnos. Por favor, me confirman que ven las infecciones osteoarticulares y me escuchan. Se le escucha bien, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, soy César Tipián. Hoy día vamos a revisar en primer lugar las infecciones osteoarticulares. Vamos a ver las osteomielitis hematógenas, artritis séptica y tuberculosis osteoarticular. Primero recordar algo que fue descrito hace muchísimos años por Celsius, la cascada inflamatoria. ¿Qué ocurre cuando las bacterias llegan a los tejidos, no? Estos tejidos son invadidos por las bacterias y va a producirse un fenómeno de vasodilatación que se traduce clínicamente como rubor y calor. Va a ocurrir una salida de leucocitos del torrente sanguíneo y van a infiltrar a los tejidos, ¿no? Entonces, estos exudados, leucocitos y líquidos, van a invadir los tejidos, infiltrándolos, aumentándolo de volumen. Y esto clínicamente se traduce como tumor. El aumento de presión que ocasiona la multiplicación bacteriana en los tejidos produce isquemia. Y esa isquemia se traduce clínicamente como dolor. Al mantenerse la isquemia, se va a producir finalmente la necrosis tisular, con lo cual conlleva a la formación del absceso. Esta cascada que explicó Celsius hace muchísimos años es la cascada inflamatoria, que no va a servir mucho para poder entender la fisiopatología de estas infecciones de osteomielitis. Entonces, vamos a revisar la osteomielitis hematógena. A diferencia de la exógena, que ya ustedes vieron en el primer capítulo de traumatología, en que llega la bacteria atravesando la piel. Aquí la bacteria va a llegar por vía sanguínea, desde algún foco infeccioso, desde una otitis, de un acceso renal, de una amigdalitis, de algún lugar de la economía, va a viajar la bacteria, Doctor, ¿sí? disculpa por interrumpirlo, sino que está compartiendo pantalla, no se visualiza nada. Se escucha su voz, pero no se ve el PPT. Ah, yo pregunté, ¿ven la imagen? Me dijeron sí. No, yo entendí que sí que se le escuchaba, doctor. Ya, a ver, voy a empezar de nuevo. Esto se va aquí, compartir, no veo mi diapositivas. Voy a salir, volver a ingresar, ¿ya? Buenas noches, ¿allí sí lo ven? Sí, doctor, ahora sí. A ver, pero yo no puedo. Ya, mil disculpas. Entonces decía que existía una cascada inflamatoria que describió Celsius y empieza con las bacterias que llegan a los tejidos, producen vasodilatación, con ello producen rubor y calor.
Estas células invaden los tejidos, aumenta el volumen y se produce el tumor. Este aumento de presión por las células que llegan a los tejidos produce isquemia. La isquemia se manifiesta con dolor. Y si se mantiene la isquemia, se produce la necrosis tisular y con ello se forma el absceso. Listo. Esto. Ahora sí. Bien, decía que la osteomielitis hematógena, las bacterias llegan al hueso por vía sanguínea, desde algún foco infeccioso de nuestro organismo. Puede ser un forúnculo en la piel, puede ser una otitis media, puede ser una pielonefritis. De cualquier foco infeccioso, la bacteria viaja por sangre y llega al hueso. Y la bacteria que más frecuentemente afecta al hueso es el estafilococo aureus globulasa positivo, con un 80%. Puede ser cualquier bacteria, sí, Klebsiella, neumococo, estreptococo, cualquiera. Pero la que frecuentemente y de lejos, ¿no? Es la que más produce el osteomielitis hematógena, es el estafilococo aureus globulasa positivo. Y eso es importante para el tratamiento. ¿Quiénes son afectados por osteomielitis hematógena? Los niños. Esta es una enfermedad que es patrimonio de los niños, no le da a los adultos. Osteomielitis hematógena. ¿Por qué en el niño? Porque el niño tiene un hueso distinto. Hemos ya conocido que en la metáfisis, el cartílago de crecimiento, que no tienen los adultos, hay una red microvascular, ¿no? Es muy irrigada esta zona. Y además su periósteo es resistente a infección, es grueso y se desprende fácilmente de la cortical. Entonces, la osteomielitis hematógena, que es patrimonio de los niños, que se afecta solo en los niños, tiene tres fases. La historia natural de la enfermedad tiene tres fases. La primera fase, llamada inicial o temprana, caracterizada por la fase inflamatoria, descrita por Celsius, que se da pues en la zona metafisiaria de los huesos largos, ¿no? Cerca de las articulaciones, sobre todo la rodilla, el codo. Entonces, en la zona metafisiaria de un hueso largo, voy a tener dolor, tumor, calor, ¿no? Y dolor, rumor, tumor y calor. Entonces, fase inflamatoria, ¿dónde? En la zona metafisiaria. ¿En qué paciente? Un niño, en un niño, donde tenemos pues cartílago de crecimiento. Esta fase temprana o inicial, que solamente tiene manifestaciones clínicas, tiene un tiempo de duración muy corto, menos de 2 días. En estos 2 días puede llegar el antibiótico y abortar la historia natural de la enfermedad. Si no actuamos dentro de esos primeros 2 días, ¿qué va a pasar? Se va a formar el acceso, ¿no? Y ya no llega el antibiótico al acceso. Entonces, la segunda fase es la fase intermedia, en que ya se produce el acceso, la necrosis ósea. Entonces, la fase intermedia inicia con la formación del acceso óseo. La pus va a atravesar la cortical, va a atravesar el hueso, ¿no? Por los canales Havers, y va a levantar al periósteo. Entonces, la pus atraviesa la cortical y levanta al periósteo formando el acceso subperióstico. No atraviesa el cartílago de crecimiento, funciona como una barrera, porque el cartílago es avascular. Y esto entonces, la pus atraviesa la cortical, levanta el periósteo y forma el acceso subperióstico a todo alrededor del hueso, fase intermedia. Posteriormente, tenemos la fase crónica, que se caracteriza por la formación del secuestro óseo. El secuestro óseo, ¿qué es? Es la cortical que se ha muerto. Secuestro óseo es la cortical muerta. ¿Y por qué se ha muerto la cortical? Porque el periósteo que lo nutre se ha separado, y acá tengo el acceso subperióstico. Y el acceso que está dentro del hueso ha dañado el endostio. Entonces la cortical se queda sin endostio y sin periósteo, queda sin irrigación, por lo tanto se necrosa.
Este es el inicio de la fase crónica. El periósteo que se ha separado es resistente a la infección y forma nuevo hueso. Entonces, aquí en el periósteo se forma el nuevo hueso. Este nuevo hueso se llama involucro, porque envuelve al hueso muerto. La pus sigue atravesando al periósteo, a las partes blandas, al músculo, aponeurosis, subcutáneo, piel y aparece, ¿no?, externamente. Entonces, tenemos la formación de la fístula osteocutánea. Drena la pus. Esta es fase crónica. Bien, entonces ya tenemos explicado el tema de la fisiopatología. Vamos a ver cómo es la clínica. En la fase inicial, en las primeras 48 horas máximo, tenemos un niño que está séptico, que está febril, escalofrío, malestar general, náuseas, vómitos, pálido. No, es un niño séptico que está viajando la bacteria por la sangre y que en una metáfisis tiene dolor intenso, agudo, tumefacción, rubor y calor, los signos inflamatorios de Celsius. Eso es la clínica y eso es lo que nos da el diagnóstico. Porque si le hacemos exámenes auxiliares, un hemocultivo, voy a tener resultado después de unos días. El hemocultivo va a tener resultado 3, 4, 5 días después. Y solo tengo 2 días para hacer el diagnóstico. Porque si pasa a fase intermedia, ya no hay retroceso. Para abortar a la historia nacional, la historia natural de la enfermedad, hay que hacerlo en la fase inicial. Entonces, la clínica es lo más importante y único que tenemos. Un niño en sepsis y que tiene una metáfisis con flogosis. El hemograma va a decir leucocitosis con desviación izquierda, no me va a dar diagnóstico, dice sepsis. La velocidad de sedimentación va a estar acelerada. Y la radiografía va a mostrar tan solo el edema, aumento de volumen. Todo es inespecífico. Entonces, el diagnóstico en esta fase inicial es clínica. Y el tratamiento, entonces, tendrá que ser, pues, la antibiótico terapia de prueba, no tratamiento de prueba. Le damos antibiótico terapia endovenosa, la droga de elección, la cloxacilina, en base al germen más frecuente, y se va a dar la primera, pues, 24-26 horas de tratamiento en que vamos a esperar respuesta positiva, que es el signo de la piel del anciano. ¿Qué es esto? Si yo estoy en lo correcto, que es una osteomielitis en la fase temprana, le doy el antibiótico, en 24-26 horas debe revertir y darse el signo del piel del anciano, que es que la piel que estaba distendida por ese edema se va a fundir rápidamente el edema y le queda la piel arrugada. Entonces este niño, con la piel arrugada, dice el signo del piel del anciano. De ser así, entonces debo continuar la antibiótico terapia endovenosa por lo menos 3 semanas, hasta que caigan los valores hematológicos. Ya no haya leucocitosis, ya no hay desviación izquierda, la velocidad de sedimentación se normaliza. Y pasar otras 3 semanas a vía oral. ¿Qué pasa si no mejoraron en estas 24-26 horas que le di el tratamiento endovenoso? Quiere decir que ya estoy en la fase intermedia y el antibiótico ya no llega al acceso, que tengo que ir al tratamiento quirúrgico, o que no era la enfermedad, no era la sinusitis de fase temprana, ¿no? Diagnóstico diferencial podría ser una AR juvenil, que tiene fiebre, dolores periarticulares, ¿no? Flogosis, pero no es una osteomielitis. Entonces yo puedo perder 2 días hasta demostrar que es otra enfermedad. Pero tengo que darle el antibiótico terapia endovenosa, porque si es la osteomielitis de fase temprana y no le doy el antibiótico terapia endovenosa, va a ir a la osteomielitis intermedia y luego a la crónica, irremediablemente. Entonces, el único momento que tenemos para impedir que esto progrese es en la fase temprana. Bien, entonces la fase intermedia va a ser aquellos que no mejoraron después de darle 36 horas de antibiótico terapia endovenosa.
o aquellos que llegan después de 48 horas de enfermedad. Y algunos incluso han tomado antibióticos vía oral que alguien le indicó y enmascaran el cuadro. Entonces, si tengo más de 48 horas de enfermedad de este niño, ya estoy en la fase intermedia. Y aquí vamos a ver si en la radiografía al periósteo separado. Si veo el periósteo, que normalmente no se ve, el periósteo no se ve, no es una parte blanda que no se ve, pero si lo veo separado, quiere decir que ya se está calcificando, quiere decir que ya pasaron varios días. Y si veo la rarefacción ósea, o sea, la lisis, la destrucción, ¿no? Ya se formó el acceso óseo. Entonces, para términos prácticos, estamos tarde si queremos cortar la enfermedad. Va a ir esto a la fase crónica, hay que darle tiempo. ¿Y cuál es el tratamiento para la fase intermedia? El mismo esquema de antibiótico terapia endovenosa, la misma proxacilina, ¿no? Endovenosa, pero ahora tenemos que agregarle el tratamiento quirúrgico. Tenemos que ir a hacer el desbridamiento, ¿no? Hacemos una incisión, disecamos, llegamos al periósteo, abrimos el periósteo para drenar el acceso subperióstico, y si no encontramos acceso subperióstico, quiere decir que tengo el acceso óseo. Entonces tengo que hacer una ventana al hueso, perforar el hueso, para ir a drenar la pus y dejarle un sistema de irrigación continua. ¿Qué es la irrigación continua? Tenemos un frasco de cloruro de sodio, ¿no? Que introducimos el catéter dentro de la extremidad, algunas veces adentro del hueso, y vamos a gotear, ¿no? Cloruro de sodio para que lave, lo que se llama irrigación continua. Y otro catéter más grueso de salida. Entonces aquí estamos goteando 50, 60 gotas por minuto para lavar la zona infectada. Y se debe lavar varios días hasta que el líquido salga claro. Entonces, 2, 3, 4 días, 5 días, lo que sea necesario. Cuando ya sale el líquido claro, retiramos el catéter de ingreso y al día siguiente, cuando termine de escurrir, retiramos el catéter de salida. Esa es la reacción continua. Entonces, la fase intermedia, además de la antibiótico terapia, la limpieza quirúrgica, ¿no? El desbridamiento y la irrigación continua. Y la fase crónica se va a dar cuando ya tenemos el secuestro óseo en la radiografía y la formación del involucro. Y vamos a ver las fístulas, ¿no? El drenaje a la pus, que algunas están activas y otras están inactivas. Entonces, la fase crónica se da después de la fase intermedia, está esperando el germen, ¿no? Puede uno tratarla aquí y aparentemente parar la enfermedad, pero no. Cuando bajen las defensas, se va a reactivar, ¿no? Con las fístulas y vamos a ver el secuestro óseo y el involucro. ¿Cuál es el tratamiento en la fase crónica? Además de la antibiótico terapia, además de la eh, limpieza quirúrgica, tenemos que retirar el secuestro, el tejido muerto. Entonces, el secuestro está libre, está suelto, se hace la exéresis. Pero si el secuestro todavía está fijo, todavía forma parte del hueso, está muerto, pero es como un ladrillo, está muerto, pero sostiene la casa. Igual, el hueso está muerto, pero tiene función mecánica. Entonces hay que esperar que el involucro, ¿no? Sostenga mecánicamente el hueso y luego de esto abrir el involucro, se llama saucerización, y por esa ventana, ¿no? Que se llama saucerización, se retira el secuestro, o sea, se hace la secuestrectomía. Vamos a verlo en imágenes, que es mucho mejor. Acá tengo un niño, ¿no? Un número aproximado, acá está el cartílago de crecimiento. Vemos bastante aumentado el diámetro del húmero, deforme, y se ve la cortical, ¿no? Aquí en la diáfisis, en la parte media, y si vamos a la parte proximal, la cortical aquí está bien radiopaca. Este hueso radiopaco es el secuestro óseo. Y alrededor de él, el involucro, lo que lo está envolviendo, el involucro, el nuevo hueso. Entonces es una osteomielitis de fase crónica. Es un niño que ya está en fase crónica, ¿no? El tratamiento sería sacar este secuestro a través de una ventana que se hace en el involucro. Se hace una ventana, se saca una tapa
de hueso y por ahí retiramos el secuestro. Antibiótico terapia y irrigación continua. Acá tenemos otro niño, cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento es una barrera, impide que progrese la infección hacia la epífisis, se va por toda la diáfisis, ¿no? Se inyecta sustancia de contraste para ver en una radiografía hasta dónde llega la cavidad, para poder curetear, raspar, retirar todo el tejido muerto, ¿no? Y antibiótico terapia, y después de unos años vemos la aparente curación, ¿no? Aquí lo vemos más ensanchado, y esta es una secuela. Aparente curación porque este niño, conforme pasan los años, y si caen sus defensas, que en algún momento pueden caer, ¿no? Se reactiva el proceso infeccioso. Y vemos acá cómo este hueso deforme, pero en longitud, es mayor el enfermo que el sano. Se produce dismetría. Ya ustedes ya saben, cuando hay más irrigación, crece más el hueso, como en las fracturas. Y eso es las fístulas activas, ¿no? En la fase crónica, es una paciente adulta ya, estamos muchos años después. La fase aguda la hizo el niño, ¿no? Tiene su fístula inactiva y otra fístula activa. Esa paciente, que tiene ya muchos años, ¿no? Y que ha tomado toda su fémur y tiene un problema, estos pacientes con una osteomielitis de larga data, que tienen 20, 30 años, 40 años con infección, que una infección de larga data produce amiloidosis renal. Y la amiloidosis renal en esos pacientes lo van a llevar a la muerte por insuficiencia renal, a menos que le hagamos un trasplante renal. Entonces ven lo grave que es una osteomielitis hematógena aguda en un niño, que si no la controlamos en su fase inicial, va a ir a la fase crónica, va a ser amiloidosis, y tendríamos que hacer la amputación de la extremidad para salvar la vida del paciente. De allí que es importante reconocer esta enfermedad, la osteomielitis hematógena aguda, ya sea en niños que tienen sepsis y que en la zona metafisiaria de este niño tengo flogosis. Y mi tiempo de enfermedad, de enfermedad en la fase inicial temprana, tan solo 48 horas. Y allí puedo abortar la enfermedad con antibiótico terapia. Droga de elección, la clozacilina. Bien, entonces la osteomielitis hematógena es totalmente distinta a la exógena que ustedes han estudiado, que también es mala, pero no tan mala como la hematógena, ¿no? Bien, pasemos ahora a la artritis séptica. La artritis séptica también puede ser exógena o puede ser hematógena. Exógena cuando punzamos una rodilla, ya sea por aspirar una hemartrosis o una hidrartrosis, o cuando punzamos la rodilla para infiltrar un corticoide y podemos llevar el germen de afuera hacia adentro. Esa es la exógena. Vamos a revisar la hematógena, porque la hematógena, que puede ser en adultos o en niños, ¿no? En cualquiera de los dos grupos etarios, pero en los niños es una emergencia, es una superemergencia, porque los niños tienen las dos fases de la artritis séptica, hematógena, la bacteriana y la inmunológica. Y cuando coexisten estas dos fases, que el adulto no tiene, cuando coexisten estas dos fases, se va a destruir todo el cartílago y se pierde la articulación, se anquilosa la articulación. Nunca más voy a movilizar esa articulación. Entonces es importante reconocer esta patología, la artritis séptica, hematógena, de los niños. También puede ser causada la artritis séptica por una continuidad de la osteomielitis. También puede ser causada una osteomielitis, sobre todo en las metáfisis intraarticulares. Habíamos dicho que el cartílago de crecimiento era una barrera y no dejaba pasar a la infección hacia la epífisis. Pero también habíamos dicho que el acceso óseo se drenaba a través, ¿no?, de los canales de Haber, perforaba la cortical y salía. Y aquí al salir cae dentro de la articulación y hace una artritis séptica sin haber atravesado el cartílago de crecimiento.
¿Ok? O sea, sí puede haber una artritis séptica por continuidad. En los lactantes, sobre todo, ¿no? Los muy pequeñitos, en que tienen pues articulaciones, cardiocrecimiento intraarticulares. ¿Cuál es la clínica? Cuando la articulación afectada es superficial, como el codo, la muñeca, la rodilla, es fácil darnos cuenta que está aumentado de volumen, caliente, roja, ¿no? Es fácil hacer el diagnóstico. El problema es cuando tengo una articulación profunda como la cadera, ¿no? Entonces, allí, y sobre todo que no siempre el dolor está en la ingle. A veces ya hemos dicho que el dolor se refiere a la cara interna del muslo o a la rodilla y nos confunde. Entonces, el diagnóstico va a ser por los signos de flebosis en la articulación. Dolor, tumor, calor y rubor. ¿Qué es la diferencia de la osteomielitis hematógena? En que la osteomielitis hematógena está en la metáfisis. En cambio, la artritis cética está en la misma articulación. Por lo tanto, como está en la misma articulación llena de pus, va a tener limitación funcional. Esto lo hace la diferencia. El diagnóstico diferencial entre artritis cética y osteomielitis hematógena. La osteomielitis hematógena todavía puede mover la articulación. Los dos están sépticos, los dos están febriles, malestar general, ¿no? Con escalofríos tóxicos. Pero, y los dos tienen dolor, infección, calor y rubor. Uno, en la metáfisis, el de la osteomielitis, y el otro tiene limitación funcional y posición antólgica de la articulación, es artritis séptica. En cuanto a exámenes auxiliares, lo mismo, el hemograma, leucocitosis, de dirección izquierda, velocidad de señalización acelerada, o sea, inespecífico total, no me da diagnóstico. La radiografía también aumenta el volumen de la parte blanda, se distiende tanto la cápsula que puede haber hasta subluxaciones, incluso luxaciones, por la distensión grande de la cápsula. Las grafías son útiles, pero no están a mano, ¿no? Porque me va a dar zonas calientes de hipercalcación, las zonas frías son de necrosis. ¿Y qué me hace el diagnóstico? El diagnóstico me lo hace la punción articular. Entonces yo punzo la articulación y puedo extraer el líquido sinovial y si es purulento, quiere decir pues de que hay cientos de miles de leucocitos por centímetro cúbico, ¿no? Si no es purulento y tengo la clínica, niño tóxico, niño febril, con la rodilla aumentada de volumen, caliente, roja, limitación funcional, témpano positivo, punzo y me sale transparente, no lo veo purulento. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer el recuento leucocitario. Porque cuando lo veo purulento, quiere decir que aquí no necesita llevar el microscopio, hay cientos de miles de leucocitos. Entonces, el estudio del líquido articular me va a dar el diagnóstico. Cuando tengo más de 50.000 leucocitos por centímetro cúbico, tengo un líquido sinovial séptico. Cuando es menor, entonces puede ser inflamatorio, ¿no? Entonces, el estudio del líquido articular es muy importante para hacer el diagnóstico de artritis séptica, ¿no? La glucosa puede estar muy por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque ya pues la bacteria se ha comido toda la glucosa. Bien, decíamos que la artritis séptica en el niño tiene dos fases. La fase bacteriológica, porque la bacteria es responsable de todo, ¿no? Existe un éxodo purulento, que tenemos enzimas lisosimas, que son condrolíticos, que van a destruir el cartílago. Este es el problema. Entonces, la fase bacteriológica se caracteriza porque hay enzimas lisosimas, ¿no? Que están en la pus y que van a destruir el cartílago. Y al destruir el cartílago, empieza la fase inmunológica. ¿Por qué? Porque el cartílago articular es avascular. Entonces nunca tiene contacto el cartílago con la sangre, porque es avascular. Pero al destruirse, queda expuesto a la circulación. Entonces nuestro organismo no reconoce como propio al cartílago y va a producir anticuerpos contra nuestro cartílago. Y estos anticuerpos se van a encargar de destruir todo el cartílago de la articulación. Por lo tanto, si tengo la fase bacteriológica y la fase inmunológica, irremediablemente se va al anquilosis, se pierde
la articulación. Se destruye el cartílago, se forma tejido fibroso y se anquilosa, se fusiona. Entonces, en la fase bacteriológica, que tengo un aumento de pus en la articulación, que aumenta la presión articular, que puede producir alteraciones en la circulación y producirme necrosis o luxaciones. Esa es una parte del problema. El problema mayor es que al exponer al cartílago, a la circulación general, se van a formar anticuerpos que van a destruir el cartílago de la rodilla, de la articulación afectada, y se pierde irremediablemente. Entonces, ¿cuál es el remedio para la artritis séptica? Ya tengo el diagnóstico, niños, séptico, con una articulación llena de pus, ¿no? Con dolor, rubor, tumor, calor y limitación funcional, posición antálgica. Entonces, el diagnóstico, la antibiótico terapia, siguiendo el mismo esquema de los cianosis hematógenos, exactamente igual, la procesalina no venosa. Pero acá tenemos que hacer la artrotomía, tenemos que eh, lavar la articulación. Entonces yo el diagnóstico de la punción, con la punción articular, el tratamiento tengo que abrir la articulación y lavar la articulación, ¿no? La erección continua. Puede ser por artroscopia, perfecto, pero tengo que abrir y lavar la articulación. No hay forma de limitar la fase inmunológica, no existe. Por lo tanto, tengo que encontrar la fase bacteriológica. Y desgraciadamente no hay tiempo. Por eso es emergencia. Hay que antibiótico de inmediato y abrir y lavar la articulación también como emergencia. En los niños. En los adultos no. En los adultos no hay que hacer artrotomía. Se hace la punción, se da antibiótico terapia de prueba, por lo que uno podemos pensar, y esperamos el resultado del cultivo. Y 4 o 5 días después que nos den el resultado, le cambiamos el antibiótico si es necesario. ¿Por qué? Porque los adultos no tienen la fase inmunológica. ¿Y por qué no la tienen? Nadie lo sabe. Los niños sí lo tienen. Y por eso es una emergencia en los niños. En cuanto a la tuberculosis osteoarticular, que como ustedes saben, la tuberculosis afecta a todo el organismo. Y también puede el hueso, la articulación no es la excepción. ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo? Inmunosuprimidos, alcohólicos, adictos a drogas, y esto que es común a todos nosotros que vivimos pues en el tercer mundo. Nada que yo vivo en La Molina, todos estamos en el Perú y estamos expuestos. La tuberculosis nos da cierta ventaja cuando afecta al esqueleto, a las articulaciones, el hueso. ¿Por qué? Porque se implanta generalmente en la synovia, generalmente en la synovia. Es muy raro que vaya al hueso de frente, va primero en la synovia. Y ahí en la synovia está meses, hasta años. El paso de la synovia a la parte ósea puede durar hasta 5 años. O sea, nos da un tiempo muy largo para darnos cuenta, para hacer el diagnóstico. En la fase de sinovitis vamos a poder tratarlo muy bien. En la fase ósea ya no hay forma. Luego de la fase inicial tengo la fase evolutiva. Es decir, que pasa de la sinovia al hueso, se forman cavidades, cavernas, geodas, no llena de pus, se destruye el cartílago, se destruye la cápsula, los ligamentos, se destruye todo, evoluciona y destruye todos los tejidos. Una vez que pasó de la sinovia a la parte ósea, ya no hay quien la pare. Y tenemos finalmente la fase reparativa, pero repara resolviendo el acceso y formando pues fibrosis. Por lo tanto, se retraen las partes blandas. Si me la rodilla, me deja una rodilla flexa. No se va a retraer los tejidos. Y me va a hacer adoptar una posición viciosa. Pues nadie puede caminar con la rodilla flexa. Entonces, la anquilosis secundaria que va a venir como consecuencia de la fase reparativa, ¿no? Va a ir
a la destrucción de la articulación en una posición viciosa. Esa es la historia natural de la enfermedad. No produce pus, produce calcio. Como en la clínica, el proceso inflamatorio crónico de muchos meses y años, con síntomas insidiosos y poco floridos, ¿no? Y puede debutar, como es así tan insidioso, poco florido, puede debutar con una fístula que drena un acceso frío. O sea, esto es distinto a la osteomelitis hematógena. La osteomelitis viene de mielicérico, de la pus. Esto produce calcio. Entonces, esto no es caliente, esto es un tumor frío. No es rojo, es pálido, ¿no? Entonces, el tumor de la tuberculosis es pálido, es frío. ¿Y a qué edad nos puede afectar? A cualquier edad, pero sobre todo a los niños y adultos jóvenes como ustedes. Por eso siempre usen su mascarilla, sobre todo en las emergencias de los hospitales, ¿no? ¿Qué articulaciones se comprometen? Todas. La más frecuente es la columna y la más grave, ¿no? Lo describió, pues, Pott, ¿no? Se colapsa la columna y termina parapléjico. Entonces, pues, la cadera, la rodilla, la articulación sacroiliaca, todas las articulaciones pueden ser afectadas. Síntomas: hiporexia, astenia, pérdida de peso, ¿no? Y el dolor es algo importante, una característica importante del dolor, que sí es cierto que es mecánico, o sea, que aumenta con la carga, pero también es espontáneo, sin necesidad que tengas carga. Y que también tiene muchas veces de presencia nocturna. Si uno está caminando y le duele, ¿no? Entonces, puede tener esta característica de ser espontáneo y nocturno. Y ya con eso es suficiente para avisarnos de que puede tratarse de una tuberculosis, porque hay que sospecharla. Si no sospecho, nunca la encuentro. Aumento de volumen, tumor blanco, no es rojo, no es caliente, es frío. Las fístulas son tardías, ¿no? Hay contractura muscular, atrofia muscular por el desuso, ¿no? Claudican, o sea, cojea. En la radiografía, al inicio no vemos ninguna anormalidad, son normales. Y son normales por muchos tiempo, meses, porque está en la sinovia, incluso años. Tal vez el primer signo es la disminución del espacio articular, ¿no? Osteopenia, por el desuso, aumento de partes blandas. Cuando vemos borramiento de los bordes articulares, ya perdimos, ya se está destruyendo el cartílago y de ahí irán pues a las geodas, a las caries óseas. Aquí ya en esta fase ya es irreversible, ya se destruye la articulación. Y el diagnóstico de certeza, ¿cómo lo tengo? Por biopsia, ¿no? De hueso o la sinovia, que es más sencillo, por una artroscopia o del ganglio. El BK, desgraciadamente, aspiramos y cultivamos, no solamente que demora un montón en darnos positivos, sino que no siempre son positivos. Incluso la tasa de positividad solo llega al 60%, o sea, el 40% que tiene la enfermedad y le sale el BK negativo. Por eso lo mejor sería una biopsia. Y cuando lo hacemos, cuando pensamos en la patología. Entonces, si vemos una radiografía donde ya no hay espacio articular, donde veo la geoda, la disolución del cartílago del hueso, aquí ya no hay forma de salvar el tobillo, se va a perder el tobillo, vamos a tener que hacerle o va la anquilosis, ¿no? O va la artrodesis, se pierde la articulación, ¿no? Entonces, cuando ya vemos signos radiológicos, ya es demasiado tarde. Acá no queremos, pues, llegar a esto. Aquí todo el mundo puede hacer el diagnóstico. Debemos pensar en la patología. Cuando tengo una rodilla que le duele, que se le hincha durante semanas, durante meses, y entonces hay que punzar, hay que aspirar, hay que tomar biopsia, hay que pensar en tuberculosis. Porque si vemos ya los signos radiológicos, ya se perdió la articulación. Es demasiado tarde. El diagnóstico tiene que ser con sospecha. Pensemos una sinovitis crónica, la número 1 en el país es tuberculosis.
hay que buscar la tuberculosis. El pronóstico, claro que es una enfermedad grave, larga duración, porque nos demoramos en hacer el diagnóstico. Porque si lo encontramos en sinovitis, el pronóstico es bueno. Pero si lo encontramos ya en la fase ósea, ya no hay forma. Va a tener o una anquilosis, ¿no? O una artrodesis. El tratamiento, el reposo, ¿no? La articulación hay que mantenerla inmovilizada en posiciones funcionales, ¿no? Con aparato de yesos. Por ejemplo, si tengo el problema en la rodilla, tendría que poner un muslo pedio con la rodilla en posición funcional, es decir, en extensión, ¿no? Si tiene el tobillo, una bota, posición funcional tendría que ser en 90 grados, ¿no? Si es mujer, como usa tacos, puede estar un poquito en 100, 105 grados, ¿no? Igual, el miembro superior, si tengo el codo de problema, tendría que ser un brachiopalmar, y el codo extendido no me sirve de nada, tendría que estar en flexión de 90 grados, o sea, inmovilizar en posiciones funcionales. ¿Por qué? Porque si termina en anquilosis, tiene alguna función, la extremidad, ¿no? Y luego, lógicamente, usar los fármacos antituberculosos, que ustedes conocen los esquemas, ¿no? Con el tratamiento cuádruple, rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, con esquema de 6 a 12 meses. El tratamiento quirúrgico queda para las lesiones masivas en que hay que drenarlos, ¿no? La limpieza quirúrgica, drenar el acceso, retirar todo el tejido necrótico gaseoso, ¿no? Entonces la limpieza quirúrgica. En crónicas hay que hacer la artrodesis para poner las articulaciones en posiciones funcionales. Si es verdad que la anquilosis, después que sanó la enfermedad, por poner pasar una prótesis, pues definitivamente no es la mejor opción. Que se puede hacer, pero no es la mejor opción. La mejor opción es prevenirla, que no pase de sinovitis. Y tenemos un montón de meses, incluso años, para darnos cuenta y hacer el tratamiento. Bien, pasamos a la artroscopia. La artroscopia es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, ¿no? Hay poca traumatismo a los tejidos. Generalmente se hacen con 2 o 3 incisiones pequeñas de 5 milímetros. Entonces, la gran ventaja de esta técnica quirúrgica es el poco traumatismo que se da a las articulaciones, y esto pues permite que lo hagamos de manera ambulatoria, ¿no? Entonces, por una incisión vamos a introducir el artroscopio, que tiene pues una fuente de luz, una cámara, ¿no? Que nos va a permitir ver en el monitor. Y por el otro agujerito, por el otro portal, por la otra incisión, introducimos los instrumentos para realizar la cirugía, ¿no? Por ejemplo, acá se va a hacer una menisectomía. Entonces, la artroscopía es una técnica quirúrgica, no es que le va a hacer una mastectomía. ¿Con qué técnica? Por artroscopía, no voy a abrirlo, solamente percutánea. ¿Qué ventaja tiene la artroscopia? Que hace pequeñas incisiones, por lo tanto la estancia hospitalaria es muy corta. De hecho, la gran mayoría se hace ambulatoria, ¿no? Permite una recuperación rápida, y sí, pues puede haber complicaciones, pero son pequeñas y poco frecuentes. Y también pues dan una mejor estética al tener pues incisiones pequeñas. ¿Y qué complicaciones podemos tener? La infección de los portales, de que felizmente poco comunes infecciones más allá de los portales. O sea, no tengo artritis porque estoy lavando constantemente la articulación, como vamos a ver más adelante. Trombosis venosa hay que escoger bien al paciente, ¿no? Si son pacientes que tienen pues varices, o que toman eh, del bebé, ¿cómo se llama? Eh, Hormonas, ¿no? Entonces tampoco son buenos candidatos. La mujer que toma eh, estrógenos. Y, y las otras complicaciones son las lesiones neurovasculares, aunque esto es operador dependiente, ¿no?
¿En qué articulaciones podemos hacer estas cirugías? La rodilla, que es la más frecuente, ¿no? 2 o 3 incisiones. El hombro, la cadera. En el país estas 3 articulaciones se hace ya creo en todos los hospitales. Cuando se necesita artroscopios más pequeñitos para los tobillos, muñeca, codo, pie, tal vez está más limitado esto, ¿no? Pero la rodilla ya es muy común que se haga en todos los hospitales. ¿Qué indicaciones para hacer esta técnica? Las lesiones de partes blandas y óseas de las articulaciones. Problemas en cartílagos, podemos hacer exéresis o acondroplastia. Lesiones meniscales, la meniscectomía parcial o total, o hacer la sutura del menisco. Ligamentos, ¿no? Podemos suturar o hacer plastillas, o sea, nuevos ligamentos. A nivel de la sinovia tomamos biopsias o retirar toda la sinovia, sinovectomía. En la fractura podemos también ayudar, ¿no? A ver la reducción. Entonces, yo tengo una visualización directa de la carie articular, entonces me sirve para complementar la reducción. En las infecciones, haciendo los lavados, como hemos dicho, pues en la artritis séptica. Y aquí vemos un ejemplo, una lesión del cartílago y vamos a hacerle una condroplastia, es decir, limpiamos el cartílago y este hueso denudado, que ya no se va a formar cartílago, pero le hacemos pequeños agujeros para que sangre el hueso y se forme un fibrocartílago, ¿no? A partir del hematoma. Y pueda servir todavía como evitar la fricción contra el hueso, ¿no? Entonces, la condroplastia va a hacer formar un fibrocartílago, no va a ser un cartílago, porque el cartílago nunca más se regenera, ¿no? Pero no va a servir para hacer durar la rodilla, la articulación, unos años más, ¿no? Y si es una articulación no soporta peso, puede ser suficiente. Para reparar las rupturas ligamentarias, ¿no? Se luxa un hombro y puede tener una ruptura ligamentaria, ¿no? Entonces, o desprenderse el labrum y se puede eh, suturar estos ligamentos, coadyuvando a la reducción, ¿no? En la sociosíntesis. Entonces aquí vemos un codo y esto ustedes saben que la fractura articular debe ser reducida exactamente al 100%. Entonces con el artroscopio miramos y que esté exactamente en su sitio y podemos fijarlo. Y donde más se utiliza son las lesiones meniscales y ligamentarias en la rodilla. No sé, ustedes saben, los meniscos son estos fibrocartílagos que le dan congruencia articular, porque el fémur es curvo, el platillo tibial es plano, entonces le da congruencia y le da estabilidad a la rodilla. Entonces, esos son los meniscos. Tenemos 2 meniscos por cada rodilla, ¿no? Oesis, una palabra mnemotécnica, oesis, porque el menisco interno tiene una forma de C y el externo una forma de O, S. ¿Y por qué es importante esto? Porque el menisco interno está fijo en todo el borde de la tibia. Al estar fijo, es menos móvil y cuando gire la rodilla sobre la rótula, con un movimiento de torsión, lo va a atrapar y lo va a romper, ¿no? Por eso que se rompe más, con mayor frecuencia, el interno, porque está fijo en todo el borde del platillo tibial. Entonces, el interno que más se rompe que el externo. Y también recordar que el menisco tiene una zona roja donde se inserta en la sinovia y una zona blanca en el extremo. ¿Y por qué se llaman así? Porque la zona blanca no tiene sangre. En la zona roja sí. ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando tengo una ruptura en la parte blanca, jamás va a cicatrizar porque no tiene sangre. En cambio, si está cerca a la zona roja, sí va a cicatrizar, o sea, podríamos suturar, ¿no? Por eso es importante. Las rupturas meniscales son porque hay un movimiento de torsión en la rodilla, teniendo el pie fijo, y ahí es donde atrapa y rompe el menisco interno. Y los síntomas y signos que ustedes conocen, ¿no? El signo clínico, el más común, el Steinman, ¿no? Rotación externa para explorar el menisco interno y a la inversa, ¿no? El Steinman, presionando la cavidad articular, siempre
si yo hago rotación externa, estoy explorando el menisco interno, ¿no? Si hay dolor a la rotación externa, el menisco interno es el dañado. Y al inverso, si roto interno y tiene dolor, el menisco externo es el dañado. La evado, si hago hiperflexión o sea golpeo el platillo tibial contra el cóndilo femoral en la parte posterior, ahí hay dolor, el cuerno posterior roto. Y el Rocher, cuando hago a la inversa, extiendo totalmente y hago golpear la cadilla, la parte anterior de la tibia contra el fémur, y si hay dolor es el cuerno anterior el que está roto. El examen clínico es importante porque me da el diagnóstico de certeza, es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Que es sumamente sensible y específica, en que vamos a ver que el menisco es totalmente negro, digamos, ¿no? Y la ruptura es blanca, a la inversa del hueso. Entonces, las rupturas, como que vemos acá esta fisura horizontal, que no contactan con la carie articular, no son patológicas. ¿Hay una fisura en menisco? Sí, pero no contacta con la carie articular, no roza con la carie articular, por lo tanto no produce molestia. Esto no es patológico, clínicamente. O sea, hay una fisura vertical, pero no contacta con la carie del fémur ni de la tibia. Entonces, a una persona que tiene más de 60 años va a aparecer esto. Y en el informe va a decir una ruptura del menisco, pero eso no produce molestias y no requiere de ninguna cirugía porque no hay contacto con las carillas articulares. Para que tenga trascendencia patológica clínica, tiene que haber, así como acá, la línea radiopaca, la ruptura, contactando con la carie articular de la tibia. Esto sí produce molestia y esto sí debe ser solucionado. Entonces la artroscopia nos sirve, ¿no? Para solucionar estos problemas de ruptura meningales. Entonces el cirujano introduce la fuente de luz, ¿no? La videocámara, y también allí introduce líquido para distender la rodilla. Entonces este líquido va a la rodilla y distiende la rodilla y podemos ver en el monitor magnificadas las estructuras, las magnifican las 3 veces y ahí podemos ver las lesiones. Nos apoyamos de algún instrumento, del palpador, que es como un bastoncito, ¿no? Ese codito, que sirve para enganchar el menisco y levantarlo y jalarlo buscando rupturas, ¿no? En la parte femoral, en la parte tibial, y vamos mirando si hay alguna ruptura. Este es un menisco enteramente normal, ¿no? Y vamos revisando todos los meniscos para encontrar las rupturas longitudinales, no transversales, horizontales o en flap. Hay rupturas en asa de Valde, que son rupturas longitudinales, ¿no? Que se van haciendo cada vez más largas y se separan y simula el asa de un balde, ¿no? El asa, ese alambre que uno carga un balde, eso lo simula, ¿no? Por eso se llama en asa de balde. Bien, entonces el menisco roto, si está en la parte blanca, no tiene ningún sentido suturarlo. Tenemos que remodelarlo, recortarlo para que sea nuevamente regular y no tenga esa irregularidad, que es lo que va a producir el dolor y la artrosis, porque es irregular, el cartílago se va a dañar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se remodela, se recorta, ¿no? Se recorta lo menos posible o lo estrictamente necesario. Esa sería la palabra. Lo estrictamente necesario, porque si soy con más menisco, tengo menos amortiguador, tengo menos congruencia, tengo menos estabilidad. Pero hay que sacar la parte rota porque si lo dejo, me va a producir artrosis. ¿Ok? Entonces, lo que se hace en la artroscopia es, mediante pequeñas incisiones, introducimos los instrumentos para poder remodelar este menisco roto. Si tengo en la zona roja, podemos hacer las suturas también vía artroscópica. Hay distintas técnicas, afuera, adentro, 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 afuera, combinaciones que no vienen al caso, ¿no? Entonces, la sutura meniscal es un procedimiento que solamente se debe hacer en la zona roja. Si lo hacemos en la zona blanca, jamás va a cicatrizar y no serviría de nada.
Y las lesiones ligamentarias, las rupturas ligamentarias, sabemos, tenemos ligamento interno, ligamento externo en las rodillas, los cruzados, AEPI, la palabra mnemotécnica. El ligamento anterior se inserta en el cóndilo femoral externo, AEPI. El anterior al externo, el posterior al interno. El posterior va al interno. Y se lesionan al dar un puntapié al vacío, ¿no? Se puede romper el cruzado anterior, pero lo más frecuente es que tenga una torsión en valgo y flexión, ¿no? Se hace movimiento en valgo y flexión, ahí se le rompe el cruzado anterior. Y el posterior, cuando tengo una rodilla en hiperextensión, ¿no? La ruptura del cruzado posterior. El diagnóstico clínico, el maniobra de cajón, ¿no? Y ustedes la conocen. Rodilla en 90 grados, el examinador fija el pie y tracciona hacia adelante la tibia. Si la tibia se deslaza hacia adelante, como quien jala un cajón, es el cajón anterior positivo, ¿no? Desde el Lashman, fijas el muslo y lleva la tibia hacia adelante. El cruzado posterior es el cajón posterior, es la inversa de lo que hicimos con el cajón anterior. Y también podemos llevarlo en 90 grados la rodilla y vamos a ver que la tibia desciende, cae, cuando tengo ruptura del cruzado posterior. La resonancia me va a dar el diagnóstico de certeza. Tengo el cruzado anterior íntegro, ¿no? Y acá tenemos roto, solamente tenemos la inserción y aquí en la parte media no lo podemos ver al cruzado anterior. Igual para el posterior, acá está íntegro y tenemos el desprendimiento del cruzado posterior. Entonces, por medio de la artroscopia podemos hacer la reconstrucción del ligamento. Los ligamentos no se pueden suturar, el cruzado anterior ni posterior. Tengo que hacer un nuevo ligamento. Limpiamos con el artroscopio limpiamos la zona donde está la inserción del ligamento cruzado. Tomamos un injerto, puede ser un injerto de hueso, tendón, hueso, hueso, tendón, hueso. Se prepara, se hace de una forma cilíndrica. También podemos tomar injertos de solo ligamentos, ¿no? O sea, de la pata de ganso. O podemos tomar también aloinjertos de cadáveres, ¿no? Y tiene la ventaja de tomar el cadáver de que me ahorro esa parte de la cirugía, menos traumatismo al paciente, ¿no? Lo malo no solo es el precio, sino de que puedo tener de un donante ya viejo. Y si tengo el paciente de 30 años y mi donante tiene 60, no va a ser muy bueno, ¿no? Entonces ya con unos instrumentos hacemos los túneles, ¿no? Los túneles en la tibia, en el fémur, para poder pasar por esos túneles los eh, nuevos ligamentos, sea de pata de ganso, el hueso tendón hueso o el halo injerto, lo pasamos, ¿no? Miramos por el artroscopio que esté en su lugar y lo fijamos con distintos implantes, este aquí se llama un botón, tornillos que hay biodegradables, como este caso, también hay de metal, ¿no? Y la radiografía nos muestran las posiciones de los tornillos que están fijando los injertos, ¿no? En el botón, aquí vemos el túnel por donde se ha pasado, y aquí, que no lo vemos, está el nuevo injerto dándole estabilidad para impedir que se produzca una artrosis por movilidad normal. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Pasamos a las preguntas. Disculpa, Sergio, que recién veo tu comentario. Las preguntas, por favor. Flavia, buenas noches. Buenas noches, doctor. No quería estar seguro que me estaban escuchando. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana.
Gracias.